Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a estas cápsulas que nos están sirviendo de apoyo para nuestras clases virtuales. Esto quiere decir que el día de hoy vamos a trabajar con otro elemento interno que son los personajes. Exactamente estos personajes que nos van a reconstruir, nos van a hacer vibrar, nos van a hacer identificarnos, nos van a hacer odiarlos, nos van a hacer de todo, dependiendo obviamente de la sensibilidad con la que estemos leyendo. Pero para ir de lleno y aplicando la misma lógica, tienen ya el apunte en la pizarra, me he quitado de la pizarra para que puedan copiarlo. Es decir, los personajes son estas personas que nos llevan de la mano, nos empiezan a contar su vida, sus experiencias. Es las personas que están llevando a cabo la acción dentro de la historia. Acá vamos a identificar que tenemos una división a 4 momentos. Los personajes principales, los personajes secundarios, los personajes referenciales y los personajes ambientales o también conocidos como incidentales. ¿A qué me refiero? Número 1, el personaje principal es este personaje al que le suceden todos los acontecimientos. A mí, y lo saben ustedes, en clase presencial siempre me gusta decir que el personaje principal es el sol. Todo gira alrededor de lo que él cuenta, de lo que él está viviendo. Por tanto, el personaje principal es el sol. ¿Cuál es el sol dentro de la historia? ¿Cómo es ese personaje? ¿Cuáles son sus descripciones? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo son sus sentimientos? Y este personaje principal es protagonista, porque es a quien le están sucediendo todos los acontecimientos, porque es su viaje de héroe el que está desarrollando. Ese es el sol. Todo empieza a girar en nombre de él y es nuestro personaje protagónico. Sin embargo, y debemos de tener claridad, no siempre el personaje principal está caracterizado como el bueno o una persona bondadosa. Depende obviamente del escritor, cómo va reconstruyendo esta psique de nuestro personaje principal, de nuestro sol. Pero este sol protagonista tiene a un antagonista, es decir, a este sujeto o a este actante que va a empezar a golpear su viaje del héroe, que lo va a poner a prueba, que va a tratar de bloquear. Pero dependiendo obviamente el estilo del escritor y si tú estás escribiendo, depende obviamente de tu psique, de cómo has contextualizado, el antagonista realmente puede triunfar sobre el protagonista o como normalmente lo encontramos en algunos textos, el protagonista saldrá airoso de cualquier situación. Tenemos que identificar que en el caso de los cuando estamos escribiendo, cuando estamos leyendo, identificamos que cada autor determinó dotar al protagonista y al antagonista, o bien solo al protagonista o al antagonista, de características. Y no hablo de esta descripción de etopéyica o prosopográfica, eso está obviamente plasmado en el texto. Si estamos escribiendo, recuerden que no podemos poner, y era un joven alto, con barba, con ojos color avellana. Eso no dice nada. Debe ser mucho más profundo, debe de ir atrapando. Y siguiendo la lógica de los ejemplos de poesía, diría, y entonces caminé y se cruzó ante mí esos ojos color avellana. En ese instante me sentí impactado, pero continué mi camino. Mucho más adelante, ya sea el desarrollo, puedo insertar otra característica donde empiezo a identificar todas las características de este personaje. Pero cuando estamos leyendo, el autor determinó si construía a sus personajes protagónicos, sobre todo el protagónico, pero también hay autores que lo hacen en el antagonista, si lo construye plano o lo construye circular o construye un estereotipo de este personaje. Cuando estamos hablando de un personaje plano, es que este personaje solo tiene una característica de personalidad. Es una personalidad, digamos, simple. Está feliz, es triste, es neurótico. Una característica de personalidad.
Mientras cuando hablamos de personajes circulares son estas personalidades complejas que lloran, que viven intensamente. Ustedes que me conocen siempre han dicho, no, Daniel es circular. Está en una personalidad con dotes de felicidad, de ira, de odio, de amor, de pasión. Y todo esto me construye en el personaje principal de mi historia, en el sol donde todo gira. Pero también tenemos protagonistas o antagonistas dinámicos o estáticos. Cuando hablamos de un personaje estático, es que no hay, por eso tiene una línea, no hay un cambio en el personaje. Va avanzando de forma lineal, es bueno, y terminó, nació bueno, murió bueno y terminó bueno. ¿Qué tiene que ver con esta, que es plano, pero no hay giros, no hay transformaciones o situaciones que llevan a la transformación del sujeto? Y identifiquemos, hay personas que las termina su novia, se sacan la lotería, los corrieron de su casa, todo está así, lineal, nada lo modifica. Y tenemos a los personajes dinámicos. Y el personaje dinámico en estos protagonistas lo podemos identificar, y retomo para ya dejar de hablar de mi vida. Dicen por ahí, siempre habla de su vida, ¿qué me importa su vida? Podemos ubicarnos con Edgar Allan Poe en el cuento El gato negro. Él es un personaje construido en un personaje protagónico, dinámico. Él inicia en una narrativa que era un hombre bondadoso, amable, que amaba a los animales. Sin embargo, se transforma, hay una subida, bajada, hay dinamismo en el personaje que lo lleva a construirse en una persona mala, en un asesino, en una persona que siente esta nostalgia, siente esa culpa, etcétera, etcétera. Tenemos los personajes secundarios. Los personajes secundarios son estos que aparecen esporádicamente y van a apoyar a que el protagonista logre su meta. Pueden ser sus amigos, pueden ser sus familiares. El asistente en el viaje del héroe se convierte en un personaje secundario. Los personajes referenciales son estos personajes que no aparecen con acciones dentro de la historia, pero que hablamos de ellos en los cuentos, en las historias. Un personaje referencial, digamos, no aparece físicamente en la historia, pero a lo mejor es el recuerdo que le vino de cuando estudiaba la preparatoria, cuando hablas a lo mejor de tu padre fallecido, pero no aparece en la historia. Es este personaje, como su nombre lo dice, que solo hace referencia para comprenderlo. Y por último tenemos a los personajes ambientales, o también conocidos como incidentales. Es decir, su función es generar el ambiente para que nos demos cuenta que está en una casa, que está en un centro comercial, que está en la calle. Es decir, todo esto que va construyendo el ambiente. Por mi parte es todo. Les agradezco el que me hayan acompañado en otro elemento interno de la narrativa.